Bienvenidos a Entre Letras. Hoy abrimos las páginas de la literatura malagueña para encontrarnos con un creador total, abogado de formación, poeta de vocación, narrador, dibujante y soñador. Hablamos de Rafael Pérez Estrada, cuya obra es un universo donde lo cotidiano se vuelve símbolo y lo real se transforma en metáfora. Desde la calle Larios hasta la calle Carreterías, desde la toga de abogado hasta la tinta de poeta, Rafael habitó siempre dos mundos. Hoy lo recordamos en su ciudad, en su música, en sus símbolos y en su voz escrita. Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Rafael nació en Málaga el 16 de febrero de 1934. Su padre, Manuel Pérez Bryan, médico y alcalde de la ciudad, y su madre, Maripepa Estrada, pintora naif. Ellos marcaron con ciencia y arte y ciencia, su infancia. Vivió de niño la tragedia de la guerra civil. Su casa en la calle Larios fue incendiada y la familia debió trasladarse a Carreterías. Estudió Derecho en Granada en los años 50, pero su imaginación lo llevaba a otros espacios, a otros lugares. Los cuadernos que llenaba de dibujos de manos que volaban, pájaros que leían, relojes que bostezaban, lo inundaban todo. En Madrid, a finales de los 50, colaboró en revistas culturales y en la radio, pero siempre regresaba a Málaga. Desde allí, en 1968, publicó su primer libro, Valle de los Galanes. Era el inicio de una obra vasta que entrelazaba poesía, narrativa breve, teatro y dibujo. ¿Cómo es la poética? Los ángeles, el humor, la vanguardia. Su universo literario está lleno de ángeles cotidianos, manos que sostienen aves, ciudades convertidas en milagros discretos, en discretos milagros. El humor y la ternura conviven con la ironía fina y la capacidad de asombro. Como poeta de lo breve, Rafael es maestro del aforismo y de la síntesis. En su libro Breverías Completas, editado por Galaxia Gutenberg, encontramos joyas de concisión. Se alzó tanto el lenguaje entre nosotros que tuve que besarlo. Al amanecer, el poeta diligente limpia las palabras de ruido, las lava y después cuelga las rimas en los tenderos de la melancolía para que el viento al anochecer las haga soñar alegremente. Nos niegan los dioses la posibilidad de repetir los sueños amables. En Conceptos para una poética, otro de sus textos, encontramos frases como esta: me pesa mucho la realidad para no ser poeta. Un poema solo debe oler a poema, nunca a limón. Si abro el poema, debería sangrar. Estos fragmentos muestran la capacidad de convertir la vida en imágenes tan sorprendentes como inevitables. Antes de ir a la faceta de dibujante y de narrador visual, vamos a escuchar el primero de los temas que elegimos para este encuentro con don Rafael, Asturias, de Víctor Manuel. Y lo elegimos por su fuerza evocadora, su canto a la tierra, a la dignidad de los trabajadores,
Rafael compartía esa misma devoción por la gente humilde y por el paisaje que moldea el carácter de quienes se lo habitan. A lo largo del espacio de hoy, de este encuentro, vamos a escuchar, si nos da tiempo todas, si no será menos, con Paco Ibáñez, Palabras para Julia, que la decidimos incluir porque expresa esperanza y ternura en medio de las dificultades. Es un tono cálido, humano, que conecta con los versos más íntimos de Rafael, que también buscaba acompañar y consolar. Un tercer tema musical es de Joaquín Sabina, Calle Melancolía, y nosotros pensamos que refleja la sensación del desarraigo urbano, la tristeza de quien no encuentra su lugar en la ciudad. Y otro tema, por si acaso, es de Lole y Manuel, En el río de mi Sevilla. Es misticismo sencillo, colina, se une en la frontera con Don Rafael por esa capacidad para convertir lo cotidiano en algo casi trascendental. Esta espiritualidad doméstica y terrenal caracteriza los mejores versos de Rafael Pérez Estrada. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre, 2 veces 2 has tenido millones de
Entre Letras. Sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. El poema 11. Señalándome a un hombre de gran dignidad, me dijeron: ese es el resucitador. Y como yo preguntaba detalles, me explicaron que solo podía resucitar a aquellos cuya muerte representara para la patria y la cosa pública una pérdida irreparable. Todos confiaban en este hombre y al punto creían en su capacidad prodigiosa para devolver a los muertos de su eterno reposo. Mas cuando inquirí sobre el número de sus milagros, esta fue la respuesta: nunca ha resucitado a nadie, porque nadie nos ha parecido imprescindible. Sin embargo, el hombre actuaba como si hubiera devuelto de las sombras a toda una nación. Rafael Pérez Estrada fue también dibujante. Sus cuadernos están llenos de metamorfosis, manos que se transforman en aves, alfabetos de figuras imposibles, naturalezas mínimas. Su trazo es otro lenguaje poético. El dibujo para él no era adorno, era poesía visual. Por eso muchos de sus libros combinan texto e imagen, invitando al lector a leer y mirar al mismo tiempo. En el centro histórico de Málaga se alza la escultura Ave Quiromántica, obra de José Seguiri, inspirada en un dibujo suyo. Una mano abierta que se convierte en ave. Fue inaugurada en el 2001 como homenaje póstumo. Esa imagen resume su poética, lo humano que se eleva en vuelo, lo cotidiano que se abre al símbolo. Málaga guarda en su palma un pedazo de su imaginación. En cada título suyo encontramos un tono distinto: el mito y lo cotidiano, la alquimia de los sueños, las escenas teatrales mínimas y la ironía lúdica. Alternar la lectura con sus dibujos intensifica nuestra experiencia como lectores. Leemos, miramos y leemos. Rafael Pérez Estrada falleció en Málaga el 21 de mayo del 2000. Fue homenajeado en vida y después de su muerte con distinciones, calles, placas. En el 2002 fue nombrado hijo predilecto de la provincia. En el 2023 su legado entró en la caja de las letras del Instituto Cervantes y en el 2025 Málaga lo celebró con recorridos literarios, danza, música y exposiciones. Su enseñanza permanece. Lo cotidiano puede tener alas si lo miramos con asombro. Vamos a escuchar algunas anécdotas para conocerlo un poco mejor. Pero antes, un párrafo para seguirnos familiarizando con su poesía y música. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. ¿A que hoy tienes un libro nuevo? Es que te resultará súper fácil. Solo escríbenos o llámanos para cotillear sobre tus lecturas favoritas. ¿Qué tienen de especial para ti? ¿Por qué podrían cautivarnos a nosotros? Solo con eso ya te pasamos un libro digital a tu móvil. O si lo tenemos en físico, vendrás a buscarlo. ¡Que suenen los teléfonos! Del poema Rosa Metálica. En sus aparatosas investigaciones, los jardineros de Alejandría llegaron a crear un rosal magnético para aliviar con sus flores las indecisiones de los navegantes. En su cultivo tenía especial protagonismo el mercurio y en su elaboración el orden de las estrellas. A su utilidad la belleza de estas rosas añadía el enigma del espejo, pues no eran otra cosa sus pétalos que distorsionaban curiosamente las imágenes a ellos sometidas. Planta plural y generosa la llamó Plotino, quizá maravillado ante sus espinas, de las que sin ningún trabajo se obtenían dagas famosas por lo certero de sus puñaladas. Rafael Pérez Estrada, nuestro invitado hoy al programa, ese poeta, hijo maravilloso de la ciudad de Málaga, que tiene calles, tiene placas, tiene esculturas, que se le hizo homenaje en vida y que es un orgullo de Málaga. Ese poeta, además, tiene mucho sentido del humor. Si nos pusiéramos a hacernos los humorísticos, los graciosos, una idea de él hubiera sido: he visto un dragón mal estacionado y lo ha multado la policía celestial. O, por ejemplo, podría ser que en un estudio de abogado un cliente entra preocupado, Rafael escucha, toma nota, pero en vez de un contrato dibuja un unicornio al margen del expediente y el cliente se va sonriente sin saber por qué. Fue un gran poeta.
hace poco la ciudad le rindió homenaje, lo vimos, un homenaje muy, a nuestra opinión, para nosotros, muy bien hecho, porque reflejaba ese matrimonio entre el dibujo, entre esos trazos delicados, finos, metafóricos, de metamorfosis de los objetos, de los animales, de los vegetales cotidianos, convirtiéndolos en poema, no solo a través de las palabras, sino a través de esa pluma fina que tenía. Y porque siempre será un gusto tener poetas en el programa. Como hemos dicho algunas veces, la poesía es un arma cargada de futuro, y eso lo dijo Celaya, y nosotros lo repetimos algunas veces en el programa, para volver sobre esa idea de cómo la poesía logra que nuestro cerebro-mente se abran puertas, compuertas, pasillos, túneles, se abran espacios a eso que no se explica. Hay un filósofo coreano que en este momento está muy sobre el tapete, Jung-Nam, no me acuerdo el nombre exactamente porque está en coreano, por supuesto, pero es un poeta que está hablando, es un filósofo que está hablando de cómo en nuestras ciudades, en nuestro hablar siglo XXI, se está perdiendo la narración y nos estamos quedando solo con el contar, con la acumulación de datos. Lo asemeja a un trastero donde se van metiendo datos, pero que no hilan, que no van a otros espacios que no nos están dando, sino vacío de alma, vacío espiritual, y que esa es otra de las razones por las cuales vivimos en ansiedad, en insomnio, en apuro, en deslealtad con nosotros mismos sin darnos cuenta, en indignidad con lo que la evolución ha hecho posible cuando nos ha construido este maravilloso cerebro, estas capacidades, lo que ha hecho nuestro pulgar, por lo cual nos diferenciamos de la mayoría de los otros animales, y que cuando nos dedicamos solo a contar, lo tiramos todo por la borda y nos hacemos casi maquinitas robotizadas que no tienen adentro contenido, que no tienen adentro sensibilidad más allá, que no se dan cuenta de lo que está pasando. Para este autor, que por cierto se los recomiendo, es algo parecido a Yun-Nam, por ahí va el nombre. Si no, prometo que lo voy a poner en uno de los comentarios. Por cierto, gracias por sus comentarios, gracias por las sugerencias que nos envían, gracias por las palabras que nos dicen, porque nos hacen sentir que precisamente tiene sentido un programa donde la narrativa vaya en esa otra dirección, que es hablar, vincularnos a la palabra más allá de informarnos desde la palabra. Este poeta y todo lo que la poesía representa es casi hasta una forma de resistirnos frente a este espíritu de época en el cual nosotros dejamos de usar este prefrontal, dejamos de usar esas capacidades que van más allá de los instintos, comer, las necesidades básicas, va más allá de eso a otros espacios por los cuales precisamente hay arte. Lo que este autor apoya o su tesis es: vamos a ir más allá, vamos a buscar las vinculaciones de lo que decimos, vamos a buscar las consecuencias, los por qué, los qué, los para qué, mucho más allá de casi contarnos cotidianamente listas de lavandería. Al menos eso dice este autor coreano, que está muy en boga. Se parece un poco a lo que sucedió con Bauman, ese otro filósofo que dice que es una tesis que se está sosteniendo mucho, hay cátedras en la universidad para estudiarlo a Bauman,
por toda la teoría que nos da sobre el que estamos, según él, en una sociedad líquida. Todo se va de las manos, todo se esparce, todo se diluye. Y esa sensación de sentido, de significado, se ha ido perdiendo. No sé hasta qué punto pueden estar o no de acuerdo, pero son reflexiones interesantes, son preguntas que nos podemos hacer para investigar un poco sobre cómo estamos viviendo nosotros mismos a nuestra vez, cuánto nos podemos parecer o no, cuánto nos alejamos, cuánto exigimos en el trato diario del vínculo, del lenguaje a nuestros hijos, a nuestros pequeños, cuánto le damos para que podamos conversar con algo más que intercambio de datos, con algo más que no sea que se nos diluya los sentimientos, los pensamientos, como dice Bauman. Son todos temas interesantes que siempre surgen, o por lo menos para nosotros, siempre surgen cuando traemos poetas al espacio. Y eso también lo hemos conversado en otros programas. La lectura de inmersión, la lectura profunda, esa donde tú entras a otros espacios que estás construyendo en tu cerebro-mente y viajas por allí motoramente, porque cuando nosotros vamos con Don Quijote a luchar contra los molinos de viento, nuestro cuerpo, cuando le hacen las tomografías, se está moviendo. Aunque nosotros no lo percibimos, todo está sucediendo en la mente del lector. Cuando sufrimos, cuando sufre el personaje o lo que está ocurriendo allí, nosotros sufrimos. Cuando él aprende, nosotros aprendemos. Cuando él aprende, nosotros aprendemos. Y esa es la razón por la cual sea tan importante en el caso de la construcción de Entre Letras, hablar de libros, motivar a que a cada uno de nosotros tengamos o no el hábito. Hay quien lee, pero que nos lo dicen mucho. No es que yo leo solo de trabajo, leemos de trabajo. Y bueno, sí, leemos, pasa todo eso, pero no vamos más allá porque creemos que no tenemos el hábito. Si yo leo de trabajo, puedo leer de otras cosas. Y de que si se tratara de dar alguna sugerencia, la nuestra sería: busca lo que te interesa. Si son cómics, si son tebeos, si son suplementos, lee eso. Si son microrelatos, el otro día le regalamos a una amiga que es ya adulta, ya está en la cuarentena, que nos decía: no sé cómo volverme lectora. Y nosotros le regalamos un libro grande de chistes, porque eso te va a hacer que leas uno, lees otro, y empieza que ese gusanito de imaginar y de vivir y de reír y de lo lúdico que tiene la lectura se te meta dentro. Por eso nos parece tan importante siempre hablar de la poesía, hablar de los poetas, hablar de libros, motivar, si lo logramos, y gracias por sus palabras, en algunas personas sí, motivar a ese llegar, a ese esfuerzo que significa, si no tenemos el hábito, llegar a ese momento en que para ti la lectura se hace importante, tiene un lugar preponderante en la vida, se hace indispensable, se hace divertida y todo lo demás. Porque yo siempre pienso a las bibliotecas, tenemos grandes bibliotecas y maravillosas. Más cuando yo voy y hago trabajos allí, me doy cuenta que quienes están son los que ya están sensibilizados en el acto de leer. Y es raro que encuentre, cuando hago trabajo, por ejemplo, con los niños que vayan por primera vez. Y la idea nuestra es salir a buscar a esos posibles lectores para que puedan unirse a ese ejército de personas que se hacen muchísimo más reflexivas al estar viendo otras vidas, al estar viviendo otras situaciones que nunca les van a tocar, porque a nosotros no nos va a tocar las situaciones que vivió Don Quijote, que por cierto
prontamente va a haber un programa sobre él, que es un deseo que teníamos desde hace tiempo, pero a partir de un libro que se lo recomendamos desde ya, que se llama El verano de Don Quijote de la Mancha, El verano del Quijote, donde se hacen alusiones a tantos otros textos que han inspirado en lo que se soporta el Quijote, ellos, como por haber leído el Quijote, de tantos autores amantes del Quijote. Nosotros pensamos que bueno, que ya basta, vamos a hacer un programa sobre el Quijote. Pero bueno, yo creo que me estoy disgregando mucho, que va siendo hora de, no sé si vamos a un tema musical, o porque nosotros habíamos ofrecido las anécdotas, o nos vamos con las anécdotas. Mejor vamos a respirar una música linda de esas que elegimos, que nosotros pensamos que son las que mejor acompañan a este gran poeta. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y cómo lo hacemos?
modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura. ¿Quién sabe si el próximo seas tú? Del poema Pasión y muerte del unicornio. Hay una luz para la vida y una estrella para la muerte. Los astros marcan, y él lo sabe, el punto final de la aventura amorosa del unicornio. Surge esta estrella en las grandes noches que preceden al invierno y solo quienes han merecido ser bordados en tapices y reposteros, o aquellos que hacen guardia a orillas de escudos y blasones, pueden soportar la tristeza y se salvan. Mas cuantos hicieron de su vida una gesta amorosa, perecerán sin duda. Y la niña, que aún distraída escuchaba esta leyenda, comentó emocionada: yo prefiero a estos últimos. Ahora sí vamos con algunas anécdotas para conocer mejor a nuestro poeta invitado hoy. Una de ellas es la defensa de Málaga como ciudad del gozo y de la dicha. Al recibir el título de hijo pródigo predilecto de Málaga, Rafael afirmó que jamás quiso desdeñar de su ciudad natal. Málaga es la ciudad del gozo y de la dicha, y yo soy un seducido por Málaga. Hoy me siento bien, parezco una persona normal. Esa es una de las frases, una de las conversaciones que tenía en el restaurante Vilmore, donde solía ir con sus amigos y bromear con esa frase. Hoy no me encuentro bien, no sé lo que me pasa, parezco una persona normal. Él tenía un estilo de vida bohemio en Madrid antes de regresar a Málaga. En Madrid vivió a finales de los 50, trabajó en Radio Popular, colaboró en revistas, decoró teatros e incluso exploró la cerámica con el inglés Hamilton O'Malley. En trabajos como el Libro de las Horas, desarrolló una práctica muy particular con respecto a la poesía y la llamó a esa manera de hacerlo la pasión de lo breve. Y eso destaca su capacidad de condensar, de sintetizar emoción y alegoría en textos mínimos. Él también hubo un rechazo al encasillamiento y a la singularidad fuera de las modas. Su obra fue de cierta manera ignorada por el canon dominante. Esa independencia estética, eso de tocar lo cotidiano, eso de esa amalgama con las otras artes, esa autonomía como artista, como poeta en su expresión, hizo que se le dificultara un poco el reconocimiento. Aunque hayan sido artistas todos, no siempre los artistas somos capaces de reconocer la diferencia dándole el valor que se pueda merecer. Y esto pasó en su caso. El Archivo Municipal de Málaga lo describe a él como un brillante abogado entregado a sus amigos y a su ciudad, además de poeta, dramaturgo, dibujante y eterno experimentador. Hay otra anécdota que tiene que ver con que su obra hoy son más de 15.000 manuscritos, cartas, dibujos, fotografías, y está custodiada por la Fundación Rafael Pérez Estrada y por el Archivo Municipal. El liderazgo es total porque es nuestra herencia literaria y visual. Estas anécdotas reflejan a don Rafael en lo humano, en lo multifacético,
el imaginador de las tertulias, artista en diferentes registros y amoroso con sus conciudadanos. Si alguna de estas historias te interesa, más detallada, es interesante que la veas a través de su obra. Hubo un momento en el que hicimos un trabajo con un museo que consistía en describir al artista que había hecho determinada obra. Y sobre todo para los niños era muy sencillo describir cómo era esa persona que había hecho estos dibujos. Y quizás esa sea una manera para que nosotros lo intentemos viendo los dibujos de don Rafael. Vamos a hacer ahora algunos comentarios sobre los textos, de los que hemos escuchado y de los textos que él escribió. Valle de los Galanes, que lo mencionamos, es de 1968. Fue su debut literario y la obra inaugural donde Rafael Pérez irrumpe con una voz distinta, en un panorama dominado por la poesía social. Él apuesta por la imaginación simbólica y lo fantástico. La crítica ha señalado su clarísima voluntad de estilo y su deseo de transgredir las normas. Este libro abre su mundo personal con imágenes como manos que vuelan o ángeles cotidianos, que luego se repetirían constantemente a lo largo de su obra. El Libro de los Reyes es de 1990 y está organizado en tratados, crónicas y espejos. Es un libro que muestra su capacidad mitológica. Cada texto inventa un reino nuevo y el poeta se transforma en un fabulador moderno. En el Centro Virtual Cervantes destacan que es un sistema poético autónomo, difícil de encasillar. Este libro consolidó su prestigio nacional y lo convirtió en una voz visionaria. Esa es otra de las razones por las cuales para una persona, por ejemplo, que está empezando a escribir poesía, sería deseable que leyeran poetas como él, porque él supo encontrar rápidamente su tono, su voz, su singularidad. Y es algo que los jóvenes necesitan encontrar formas y caminos para hacer. Del libro Los Oficios del Sueño, de 1992, podemos decir que él allí es capaz de convertir el sueño en materia tangible, como si soñar fuera un oficio más de la vida cotidiana. Ya solo esta idea nos abre muchos mundos distintos. Soñar, ¿qué es soñar? Un oficio más de la vida cotidiana. Así él despliega un universo de imágenes oníricas que conectan lo invisible con lo poético. La crítica lo cita entre sus obras más representativas. Es un recordatorio de que imaginar también es un deber, una responsabilidad poética. Hermoso, ¿verdad? 1998, Pequeño Teatro. Hacia el final de su vida, Rafael publica este libro de escenas mínimas y teatralizadas. Un profesor que esté escuchando el programa de básica, de bachillerato, que pueda decir, oye, quiero hacer teatro con los chicos, con los peques, pero no sé, esta es una buena idea. Cada poema es un acto breve, es una micro pieza dramática que él logra reducir a lo esencial. Representa su idea de cómo lo pequeño puede ser grandioso. Y ahí lo mezcla la poesía con la escena y, como lo describimos al inicio, lo mostramos o se nos muestra como un creador total. Después está Breverías Completas. Es una recopilación
que salió publicada. Él la hizo desde el 85 al 92 y ahí fue cuando se publicó. Es una compilación de aforismos y microrelatos que lo consagran como maestro de la brevedad. La mayoría de los escritores reconocen que lo breve es quizás más complejo que lo más largo. Y hay quien dice que ser maestro del cuento breve es mucho más complejo y profundo y necesita más habilidades que escribir novelas. Puede que no estemos de acuerdo con esto, de lo personal no me parece tan importante, pero aquí, si nos hacemos eco de esas palabras, estamos diciendo que se le considera un maestro de lo breve. En cada línea, Rafael condensa humor, ironía y emoción. Esas breverías, como él las llamó, son relámpagos, pequeñas descargas de ingenio que iluminan nuestra vida cotidiana, y es un poco, volviendo a lo que decíamos antes, parte del valor maravilloso de la poesía. Hay un epistolario titulado Entre el impacto y la electrocución que recoge cartas entre dos poetas, Rafael y el mundo de hoy. Ahí vemos a un Rafael íntimo, con humor, reflexivo y cómplice. El intercambio, ese intercambio epistolar entre ellos muestra al hombre detrás de este creador y confirma que la vida fue tan literaria como su obra. Y ya llegando al final, para hablar un poco de su importancia dentro de la literatura malagueña, démonos otro respiro musical y quizás el último fragmento de hoy para entrar en esas consideraciones dentro de la literatura nacional. Río de mi Sevilla.
Triana. Estás en sintonía de Entre Letras. Advertencia, este programa te coloca en riesgo de adicción a la lectura y a viajar imaginando. Reflexiona. ¿Seguirás escuchándolo? Pues adelante, bienvenida cordial. Tal como anunciamos antes, ¿quién es Rafael Pérez Estrada en la literatura malagueña? Su presencia marcó la vida cultural malagueña en los años 70, 80 y 90. Participó en la tertulia del restaurante Vilmoret, en la fundación del Centro Cultural Generación del 27, en el Consejo Social de la Universidad de Málaga, como habíamos mencionado antes. La ciudad le rinde homenaje de forma permanente. Calles con su nombre, la escultura del ave quiromántica en pleno centro, el Instituto Rafael Pérez Estrada y la fundación que custodia su legado, que como nombramos consta de más de 15.000 documentos. Y en el 99 fue nombrado hijo predilecto de la ciudad y en el 2002 de la provincia. Fue un ícono cultural urbano, un poeta que convirtió a Málaga en escenario literario. Su huella sigue viva en el paisaje físico, esculturas, placas y en lo intelectual, con su fundación, sus homenajes. Su importancia radica en haber creado un sistema poético propio, inimitable y difícil de encasillar en ninguna escuela. El Centro Virtual Cervantes, que si lo consultan en internet les da mucha más información, lo describe como un poeta de obra autónoma, difícil de clasificar en corrientes, pero reconocible en su estilo de brevedad, humor, imaginación e imaginación simbólica. Es considerado maestro del aforismo contemporáneo en España, junto a figuras como Ramón Gómez de la Serna o Ángel González, pero con una voz más lúdica, más visual. Su capacidad para unir poesía, narrativa, dramaturgia y dibujo lo convierten en un precursor de lo interdisciplinar, anticipando las tendencias más actuales de cruce entre artes. Vanguardista. La Caja de Letras del Instituto Cervantes recibió su legado en el 2023 en reconocimiento que se hizo para situarlo oficialmente entre las figuras destacadas de la literatura española contemporánea. Él ocupa sin lugar a dudas un lugar singular en la poesía española contemporánea por su originalidad, su maestría de lo breve, su visión interdisciplinar. Es un poeta que sin pertenecer a ninguna escuela logró construir una obra que hoy se estudia como ejemplo de imaginación poética radical. Y finalmente cerramos con estas palabras. Rafael Estrada es al mismo tiempo símbolo de Málaga y figura clave de la poesía contemporánea de nuestro país. En Málaga porque convirtió la ciudad en su escenario vital y poético. En España porque construyó un universo literario único, independiente de corrientes, y porque supo llevar la brevedad, el humor y lo visual a un nivel de alta literatura. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.